Hola, hoy vamos a leer el capítulo 1. 1 de mayo de 2026 realizamos la lectura de este primer capítulo del libro Maduyez, lo que me fue revelado. Capítulo 1. Estaba mi mano más cansada que otras veces. Desde hacía varios días realizaba yo todo el trabajo de mi casa, pues a pesar de mis esfuerzos, me resultaba imposible obtener nuevo personal de servicio, lo que significaba para mí una tarea tanto más agotadora cuanto que en la atención de mi casa, amplia y en 2 plantas, y de mis hijitos, Jorge y Martita, de 3 y 1 año de edad, respectivamente, siempre tuve la ayuda de 2 o 3 personas de servicio. Terminadas mis tareas abajo, subía a besar a mis hijitos dormidos y antes de acostarme, mientras mi marido leía detenidamente su periódico, quise aprovechar la tranquilidad del momento para preparar la lista de los artículos que necesitaba pedir al día siguiente en mi compra mensual de comestibles. Estábamos a primeros días del mes de mayo de 1942. Sentada como acostumbraba hacerlo, en el borde izquierdo de nuestro amplio lecho matrimonial, apoyando la hoja de papel sobre la mesilla de noche, me dispuse a comenzar la preparación de la lista de los artículos a pedir, la que, por lo prosaico de su contenido, en ninguna forma podía haberme orientado hacia la sobrenatural manifestación que en ese instante se produjo. Mientras mi mente repasaba mis necesidades, haciendo cálculos sobre cantidades de azúcar, harinas y demás, mi mano derecha, que sostenía el lápiz, comenzó a moverse completamente independiente de mi voluntad y pensamiento, trazando sobre el papel una raya temblorosa que poco a poco fue adquiriendo carácter de letra, continuando así hasta formar una palabra corta y siguiendo luego en la misma forma con la siguiente palabra que resultó mucho más larga. Los rasgos eran sumamente indecisos, desiguales y escritos con el esfuerzo semejante al de un niño en trance de primera escritura. La frase quedó inconclusa y constaba de solo 2 palabras: tu marido. Mi emoción no reconoció límites. El corazón me latía tan furiosamente que temía ahogarme sintiendo el golpeteo de la sangre en mi garganta. Todos los contradictorios conocimientos que sobre estas manifestaciones del más allá poseía afluyeron en tropel desde mi subconsciente, llenándome de terror ante lo desconocido e incontrolable. De ese torbellino de ideas y temores solo obtuve reconocerme impotente para discernir, y entonces, en una entrega absoluta a la voluntad de Dios, pedí su divina protección diciendo: reconozco, Dios mío, que es cierto, pero por favor que sea para bien, protégeme. Hasta entonces, solo muy contadas oportunidades había tenido de comentar esas manifestaciones del más allá, en las cuales yo no tenía fe alguna. No por la manifestación en sí, pues ello significaría dudar del poder de Dios, sino por las personas que decían recibirla. En todas ellas intuía siempre engaño o superchería, porque en ninguna ocasión encontré o supe de alguien que no tratara de obtener beneficio monetario con su pretendida facultad natural, lo que para mí constituía la prueba más fehaciente de la mistificación. Nunca un humano podrá dominar las fuerzas del más allá en su propio beneficio, me decía, porque Dios gobierna todo y no lo permitiría. Y con esta conclusión para mí definitiva lapidaba los pretendidos poderes de quienes decían hacer hablar a los muertos, recibir mensajes de ultratumba y demás. ¿Hasta qué punto ignoraba yo lo que podría llamarse técnicas de esas manifestaciones? Que la sola mención de la palabra medium era para mí sinónimo de embaucador, y en forma jocosa y un tanto agresiva le añadía inmediatamente un adjetivo que significaba la disparatada que para mí era la intención de pretender recibir a voluntad mensajes de quienes moran ya fuera de este mundo. Con este bagaje de pseudoconocimiento, es de imaginar la terrible impresión que me produjo la repentina manifestación de ese algo que yo no conocía, no comprendía y no sabía si debía temer, rechazar o aceptar. No podía consultar con mi marido, quien ajeno a todo continuaba en la habitación contigua, enfrascado en su lectura, y cuyo seguro comentario irónico no aportaría ninguna luz a mis dudas ni ayuda a mis temores.
Tal vez mi juicio en este sentido fue prematuro y mi marido hubiera unido su asombro al mío, pero ahora comprendo que era necesario que yo pensara así en ese momento, a fin de no atraer sobre él, hasta el momento debido, fuerzas que él no estaba aún preparado para recibir. La frase escrita estaba allí. Cuanto más la releía, más intensamente sentía la necesidad de continuarla, o mejor dicho, de que la continuara. No sabía quién la había escrito. Yo no lo había hecho, estaba segura. Pero fuese quien fuere, deseaba ya saber qué era lo que sucedía o sucedería con mi marido. Yo solo veía el hecho de la frase inconclusa, pues en ese entonces no me era posible todavía ver en esas dos palabras toda la sabiduría que contenía. Es decir, no me era posible encontrar en ellas la demostración evidente del profundo conocimiento de nuestro sentir humano. Si la frase hubiese sido otra cualquiera que no hubiese referido a un ser tan querido, el temor a la repetición de los instantes recién vividos me habría alejado de cualquier intento. Pero mi ansiedad por saber qué trataban de decirme sobre mi marido me llevó a desear durante todo el día siguiente el momento de tranquilidad en que por la noche y antes de acostarme podría, ya voluntariamente dispuesta, pedir la continuación de la frase. La continuación me llegó, y con menos esfuerzo de la noche anterior, con la letra, si bien siempre temblorosa, algo más legible. La frase fue completada y luego el lápiz guiado por mi mano, que obedecía a otra voluntad extraña a la mía, llenó la hoja de papel con rayas continuadas trazadas con gran fuerza. La entrega de mi voluntad facilitó, sin duda, esta segunda manifestación, después de la cual quedé físicamente tranquila. Sin embargo, desde ese mismo instante comencé a dudar de la veracidad de lo escrito, pues la frase decía, tu marido será muy feliz y tendrá mucho dinero. Dentro de mi concepto espiritual no cabía que un espíritu hablara de dinero cuando nadie le había pedido nada en ese sentido. Y en consecuencia nació en mí el torturante temor de estar siendo víctima de un engaño, tanto más cruel cuando se trataba de alguien a quien yo no podría analizar sino mediante su acción en mí misma. Es decir, que para poder comprobar yo debería prestarme a ser utilizada. Mi pensamiento, puesto constantemente en quien por mi intermedio escribía, establecía, lo sé ahora, un lazo de unión que se fortalecía favoreciendo y facilitando las manifestaciones.